Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Estamos en una edición más de Historias de Misterio de Jaú. En esta ocasión vamos a compartir tres historias más. Ya estamos en nuestro episodio 8, en las muchas historias que hemos ido subiendo, ¿no? Bien, en este caso, en esta noche, traemos tres historias más, como dije. Paso a paso a contar, paso a compartir con ustedes las historias, ¿no? Estamos leyendo el libro Cuentos Populares de Jauja, ¿eh? Muy bien. Iniciamos con la primera historia de la noche. Nuestra primera historia es El condenado que se roba un mulo, ¿no? Una historia de estos personajes tan siniestros, tan malévolos como son los condenados. Leo el cuento, la historia. Eh, Permítame un segundito, por favor. Aquí está. El condenado que se roba un mulo. Y dice así: un buen día, don Pancho, un veterano en largas caminatas, salía de Muquillauyo con rumbo a la montaña, con un buen mulo que hacía como 30 años que le servía, y un par de borricos provistos de barriles vacíos para traer aguardiente puro de Chanchamayo para la fiesta de Corcovados que ya se avecinaba. Muy de mañana salió de su casa, llevando a su perro Cutucho, que nunca le dejaba y que siempre estaba alerta para acompañarlo. Su mujer y sus hijas lo despidieron, encargándole que en las noches le huyase a Cutucho, porque era la estación de invierno. Don Pancho caminó todo el día y ya pronto anochecía, sin que hallase hospedaje donde pasar la noche. Pero como hombre acostumbrado a las peripecias de los viajes y a las inclemencias del tiempo, cuando la noche se hizo más lóbrega, se detuvo en un lugar solitario, descargó a sus burros y se echó a dormir sobre la espesa alfombra de dicho. Cuidó que su mulo pasara la noche a su lado, porque él solía decirle: Papacho, tú eres el mejor compañero de mi vida, quien comparte mis alegrías y mis tristezas. Se encargó también del encargo de su esposa, de abrigar a Cutucho, pero dado el lugar en que estaba, era necesario que el perro se desvelase, a fin de cuidar a los burros que por ahí cerca estaban atados a una peña. Durante la noche comenzó a nevar copiosamente, pero don Pancho no lo sintió, porque el cansancio le hacía dormir profundamente, en tanto que Cutucho velaba solo. De pronto, el perrito empezó a aullar desesperadamente, como si viese un fantasma. Era un condenado que se acercaba lanzando grandes voces de modo que hacía temblar el suelo y derribaba las pircas de piedra. El condenado llegaba ya y el pobre perro no podía ladrar más y huyó despavorido, mientras su dueño seguía durmiendo. Entonces el condenado se acercó, desató al mulo y escapó la carrera, llevándoselo allá a las lejanas cordilleras. Don Pancho despertó cuando ya había amanecido y lo primero que echó de menos fue su mulo, que no estaba a su lado, lo mismo que su perro Cutucho, pero lo que más le importaba era su mulo. Salió en su búsqueda y, ¡qué felicidad! Esa noche había nevado bien, y ante su vista aparecieron los rastros de su mulo, estampados en la nieve, de modo que no hizo otra cosa que seguir las huellas. Iba penosamente, lanzando suspiros de vez en cuando, pensando que acaso encontraría muerto su mulo. Caminó durante varias horas, tras las huellas. Sí, disculpe un momentito. Caminó durante varias horas tras las huellas que se dirigían a las cordilleras silenciosas. Fatigado, llegó a las cumbres de un cerro y allá abajo vio a su mulo, bien amarrado y encerrado en el corral de piedras. Con el mayor silencio entró al corral y se acercó al mulo, pero vio que allí cerca, en su cueva, estaba el condenado, roncando. Llevaba un vestido todo harapiento, tenía la cara partida por el frío y las rodillas acabadas. Pero otro detalle que lo llenó aún más de terror fue ver que por allí cerca un montón de huesos, señal de que el condenado se alimentaba de carne. Sigilosamente salió del corral, después de haber desatado los muchos lazos con que había sido atado el mulo.
Se montó y a galope se vino con la mayor velocidad que pudo. Llegó al sitio en que había dormido esa noche, cargó a los burros y emprendió la retirada. Pero casi enseguida oyó a lo lejos los gritos del condenado. ¡Guajay, guajay! Y una voz retumbante que decía, bote a esa cruz, bote a esa cruz. ¿Qué significaban esas palabras? Era que don Pancho, como buen católico, llevaba pendiente del pecho un gran crucifijo. Para alivio suyo, en ese momento aparecieron otros viajeros que subían, quienes al enterarse del suceso que acababa de ocurrir, empezaron a chupar hasta embriagarse. Ya fortalecidos, ya fortalecidos por el aguardiente, valientes y embravecidos, como son los borrachos, comenzaron a desafiar al condenado, mostrándole sus cuchillos, y con voces amenazadoras le decían, carajo, ven a luchar, cobarde, hoy has de ver si te escapas, desgraciado, hoy te sacaremos las tripas afuera. Y junto con otros improperios lanzaban su grito de guerra, guap, 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 guapeando y amenazando, hicieron correr al condenado, que huyó allá lejos en la cordillera. Don Pancho continuó su viaje, volviendo a su casa, donde contó a su mujer e hijas que la cruz que le había salvado la muerte, una muerte segura a manos del condenado, y que Cotucho había muerto de susto en el camino. 14 de septiembre de 1949. Muquillauyo, distrito de la provincia de Jauja, recogido por Saúl Lamberto Balbín, alumno del quinto año B del Colegio Nacional San José. Muy bien, esta es la historia, ¿no? La primera historia de la noche. Una historia, como sabemos, de los famosos condenados. Vamos ahora con la siguiente historia. El gato negro que se lleva a su dueño. Sí, historia en este caso de los también interesantes personajes, los gatos negros, ¿no? Muy bien. Contemos esta segunda historia de la noche. Bien. Una señora llamada Pascuala tenía dos hermosos gatos negros, con quienes vivía en íntima camaradería, como si fuesen dos seres humanos. Cierto día fueron los tres a Saxa, pueblo inmediato a Chunán, con el fin de divertirse y pasar momentos de gran solaz. En Saxa, la señora se encontró con sus antiguos amigos, con quienes ligó copas del famoso Huajaicholo, puro de Monobamba, en la chingana de Doña Tomasa. Entusiasmados por el licor, salieron a bailar al son de la tinja y del cacho enroscado, hasta altas horas de la noche. Con tantas copas y tanta alegría, doña Pascuala se embriagó por completo. Al ver a su ama borracha y la hora avanzada, los gatos resolvieron llevársela poniendo en juego sus artes diabólicas. Y se la llevaron, en efecto, por caminos desconocidos, sin que ella se diese cuenta por dónde y a dónde iba. Anduvieron durante mucho tiempo hasta que les sorprendió una tempestad. Solo en ese momento, doña Pascuala volvió en sí y vio que se hallaba en la cumbre de Azapite, bien lejos de Chunán. La afortunada aparición de unos arrieros en ese instante salvó la vida de la señora. Con ellos consiguió llegar a su casa de Chunán, completamente empapada en la lluvia que caía sin cesar. Tal aventura fue motivo para que la señora cayese enferma en cama. Al cabo de unos días estuvieron a verla a sus vecinos y la encontraron sumamente postrada, casi en la agonía de la muerte. Cuando le preguntaron sobre su salud, contestó que ya no le quedaba que vivir y que solo recomendaba a sus gatos para que los atendieran con el mismo cariño con que ella solía hacerlo. Una noche de carnaval dejó de existir la señora. Los gatos se pusieron a llorar amargamente al ver que había muerto su ama, y al escuchar sus maullidos de dolor acudieron los vecinos, pero solo fue para constatar la muerte de la señora. Después de comentar tan triste desenlace, los vecinos dejaron la casa mortuoria y se dirigieron en comisión ante las autoridades del lugar para comunicarles lo ocurrido y ver la mejor forma de sepultar los restos de la difunta. Cuando más tarde regresó a la comisión, vieron con sorpresa que había desaparecido el cuerpo de la difunta
En la casa no había nadie. Indagaron por aquí y por allá, y nadie supo dar razón de la muerte. Pero, poco después, unos pastores se presentaron ante las autoridades y los vecinos del lugar, y declararon que en la noche habían visto a los dos gatos de la finada bien ataviados, que iban acompañando a una dama muy hermosa, y que se dirigían por la quebrada de Gispi. Con estas declaraciones con estas declaraciones se suspendieron las investigaciones, porque se llegó a la conclusión de que la señora Pascuala se perdió en cuerpo y alma, por obra y gracia de los dos gatos negros con quienes había vivido. Noviembre de 1946. Pancán, anexo de Jauja, departamento de Junín, recogido por David Canchaya, preceptor de la escuela de Pancán. Muy bien, esta fue la segunda historia, en este caso de dos gatos negros, ¿no? Y cómo se llevan a su ama, ¿no? A su cuidadora, ¿no? Veamos ahora la última historia de la noche. Una historia de brujas, una historia, van a ver ustedes, amigos y amigas, sumamente interesante. Bien, eh, el joven amante de la bruja. Cierta vez, en un pueblo lejano, había una bruja que tenía una hija muy bonita. Esta muchacha tenía un amante que iba continuamente a verla en su casa. Un día, la muchacha le dijo al joven: esta tarde no vas a venir a verme, porque no voy a estar en casa, tengo que ausentarme. No quiso decirle en dónde se iba, a pesar de que el joven le rogó. Por esa razón, el joven se picó. Cuando llegó la tarde, decide ir a la casa de su enamorada. Llega a la casa, ya halla las puertas cerradas. Sin embargo, por una ventana que da a la calle, ve que hay luz en esa habitación, señal de que señal de que alguien está dentro. Lleno de curiosidad, se propone averiguar quién está en el interior de la casa. Acerca el oído a la ventana y escucha que hay dos personas que conversan en la habitación. Son la bruja y su hija que hablan. Intrigado por el misterio, quiere ver lo que hacen allí madre e hija, asomando la cabeza por la ventana. Aguaita con todo cuidado. Lo que entonces vio le dejó maravillado. En la habitación había un gran recipiente lleno de agua, que al parecer esperaba a las dos mujeres, que estaban desvistiéndose. Cuando estuvieron desnudas, se metieron al recipiente y comenzaron a bañarse. Pero el agua del recipiente era sin duda un agua especial, compuesta por brujas, porque a medida que se bañaban les salían plumas en todo el cuerpo. Enseguida les aparecían alas y finalmente les salió el pico. Total, que las dos brujas quedaron convertidas en un par de lechuzas. Tales lechuzas intentaron volar para ver si estaban en aptitud de hacerlo, y a la segunda intentona comenzaron a volar. Salieron por la puerta y desaparecieron por el espacio. El joven contemplaba pasmado la transformación de su amada y de su madre en dos lechuzas que se fueron volando. Entró a la casa y fue a tocar la ropa de las mujeres que habían quedado en la habitación. De pronto, sin pensar en lo que iba a hacer, le entró la tentación de probar en su persona la virtud de esa agua de bruja. Se desnudó rápidamente y se metió en el recipiente, donde comenzó a bañarse, imitando los movimientos y gestos que había visto hacer a las brujas. Instantáneamente comenzó su cuerpo a cubrirse de plumas y a los pocos instantes ya estaba convertido en búho. Levanta también el vuelo y sale hacia el espacio, donde se orienta y se dirige por el lugar que habían seguido las brujas. Volando y volando, llega a las puertas de un gran palacio, a donde penetra audazmente. Allí encuentra a la bruja y a su hija, junto con unos grandes príncipes que no eran otros que los diablos y demonios. Las brujas, que vivían familiarmente con los diablos, se entregaban a realizar actos asquerosos con ellas. Eh, Mientras estos estaban ahí haciendo todo tipo de cosas.
También el joven, impulsado por este espíritu de imitación que era fuerte en él, se aviene a participar en uno de esos actos. Pero se asquea de repente y exclama, Jesús. Al instante desaparecieron los diablos, las brujas y el palacio en que se hallaban. El joven apareció entonces en el fondo de un barranco muy profundo, entre unas montañas escabrosas. Estaba completamente desnudo. Toda su metamorfosis en búho había desaparecido. En fin, para salir de allí tuvo que sufrir mucho. Viajó desde ese lugar muchos días. Veía gentes, pero éstas huían de él con espanto, creyéndolo un fantasma, porque lo veían desnudo, lleno de heridas, hambriento, e iba gritando. Algunos días después halló chozas en la puna. Los puneños se convencieron de que era gente como ellos, y le tuvieron lástima. Le regalaron sus ropas viejas y víveres, y el joven contaba a la gente lo que le había sucedido y cómo había llegado a ese estado. En un pueblecito donde había parroquia se confesó. Así iba peregrinando, camino de su pueblo, pero muy lejos, entre gentes desconocidas. Desgraciadamente, al poco tiempo perdió el juicio a causa de los males que había sufrido, y poco después murió sin llegar a su terruño. Agosto de 1949. Jauja, capital de la provincia del departamento de Junín. Capital de la provincia, departamento de Junín. Referido por el alumno Epifanio Valenzuela Cueva, del cuarto año B del Colegio Nacional San José de Jauja. Y como sabemos, las tres historias que hemos contado esta noche fueron recogidas, recopiladas por Monje Córdoba, ¿no? El autor de este libro que estamos tomando para compartir las historias, este libro, Cuentos Populares de Jauja. Bien, amigos, muchas gracias. Espero les hayan gustado las historias de esta noche. Y ya saben, si les gusta el contenido, apoyen el canal dando me gusta y compartiendo. Buenas noches.